Hola, saludos. Soy Antonia Crevillén y estamos en la Semana Internacional de la Reflexología, que este año es del 23 al 29 de septiembre. Bueno, pues esta es una semana donde se están haciendo muchas actividades y esta es mi contribución, que la reflexología tiene muchos beneficios. Hace muchísimo tiempo que muchísimas personas, miles de personas en todo el mundo, lo sabemos. Pero siempre se pregunta, ¿pero esto es científico? Bueno, pues vamos a ver un estudio del que ya te he hablado en otros vídeos anteriores, porque ya comenzó el año pasado, donde se ve que hay un efecto en el cerebro cuando se aplica la reflexología. Y luego vamos a ver también otra actividad que se está haciendo en esta semana, donde la reflexología es otra de las terapias complementarias en un hospital, en concreto en el Hospital de Clínicas en Argentina. Y con lo que vas a ver, si no eres reflexólogo, pues oye, es posible que digas, yo quiero aprender eso. Bueno, pues te voy a dar información si quieres aprenderlo conmigo. Antes de comenzar, quiero compartir este escrito de Greg Braden que me ha gustado mucho. Greg Braden es científico y nos dice, la ciencia es clara, no somos lo que nos han dicho, sino incluso más de lo que imaginamos. En el interior de cada uno de nosotros se esconden capacidades latentes y potenciales extraordinarios, que van mucho más allá de lo que se creía posible en el pasado. Estamos en tiempos de cambio de paradigma, así que si trabajas en un paradigma donde algo es imposible, pues nada, te quedas ahí. Pero si trabajas en otro paradigma, lo imposible puede pasar a ser posible. Bueno, pues en este estudio que te he comentado, lo realizan el matrimonio Kevin y Bárbara Kunz. Ellos son dos grandes dentro del campo de la reflexología. Llevan 25 libros publicados en no sé cuántos idiomas. Y el año pasado comenzaron un estudio con imagen por resonancia magnética funcional mientras se aplicaba la reflexología. Esto lo hicieron en el Centro de Investigación Magnética de la Universidad de Minnesota. Me gustó mucho una historia que contó Kevin en su Facebook y decía que en 1980 pues tuvieron un paciente que era tetrapléjico y que observaron que cuando le estaban tratando con reflexología, cuando le aplicaban una técnica específica, movía los dedos. Esto les supuso como un antes y un después de cómo funciona la reflexología. Era como, oye, esto va más allá, ¿no?, de lo que nos han dicho que la reflexología puede hacer. Y esto dio lugar a que se lanzaran en una búsqueda para legitimar la reflexología. Y como dicen, el que busca, encuentra. Así que años más tarde, a Kevin le llega como paciente el doctor Stefan Pose, que es neurocientífico, pero era el marido de su mujer que había ido a hacerse reflexología. Y bueno, pues como ocurre muchas veces, ¿no?, que la señora trae al marido, oye, mira, que se haga reflexología. El hombre llegó allí y, como Kevin dice, era un poco escéptico, pero dijo, bueno, pues imagino que dijo, bueno, pues si me relajan un poquito, bienvenido sea. Y cuando comenzó a trabajarle los pies, el hombre se quedó frito. Y así le pasaba todas las veces. Y este hombre dijo, bueno, vamos a ver, yo quiero permanecer despierto. Se puso hasta un ordenador, pero ni por esas. Y esto le hizo que se planteara, vamos a ver, yo no vengo aquí con sueño y sin embargo yo no puedo evitar quedarme dormido. ¿Qué es lo que pasa? Le llamó mucho la atención cómo reaccionaba su cuerpo. Y esto, pues bueno, pues le llevó a comenzar un proyecto de investigación que implicaba el mapear el impacto de la reflexología en el cerebro. El estudio comenzó en abril del 2023
donde escanearon a 4 personas mientras que se le estimulaba de la manera que tenía que estimular con este aparato, o sea que no era como un masaje de reflexología al uso. Estimuló solamente unos puntos reflejos en pacientes sanos. Y luego, bueno, ellos tuvieron miles de imágenes y realmente viendo esas imágenes, el doctor Pose, aquí a la izquierda se ve el equipo que está haciendo esta investigación. Bueno, pues obtuvieron tantas imágenes y el doctor Pose estaba diciendo, Dios mío, cuanto más imágenes veía era, esto va más allá de lo que yo me podía imaginar. Y en septiembre hicieron lo mismo, también estimularon unos puntos reflejos, pero en 4 pacientes que habían sufrido un ictus. En una charla que dio Kevin, comentó que el doctor Luca fue el último que se incorporó al equipo y que era un poco escéptico sobre el tema, pero conforme, y se encargaba de la recogida de información, y conforme iba cogiendo más información, el hombre se estaba quedando con los ojos a cuadros. Aquí varias imágenes de cómo mientras que la persona está dentro de esta máquina, se le estimulan los puntos, reflejos y luego pues el visionado que están haciendo de esas imágenes que el doctor Pose parece que decía, Dios mío, el cerebro se ilumina como si fuera un árbol de Navidad. Y lo que les fue llamando mucho más la atención y conforme tenían mucho más imágenes, ¿no?, para analizar, fueron encontrando mucho más de lo que podían haber imaginado. Las partes del cerebro que se iluminaban eran muy fuertes y les llamó mucho la atención que eran partes que no se lo esperaban. Estos son ejemplos, ¿no?, del árbol de Navidad que se, que se ilumina dentro del cerebro. Lo que hace el escane es como escanea el cerebro y mide esos cambios de flujo de sangre y de oxígeno. Y ahí es donde se ilumina. Y se ilumina pues según lo que hagamos, pensemos, sintamos, o sea, lo que le pasa en el cuerpo se refleja en el cerebro, en diferentes partes del cerebro. Entonces, por ejemplo, al presionar ese punto reflejo, que se seleccionó unos puntos reflejos determinados, pues se mostraba que había un cambio en el flujo sanguíneo en una parte específica del cerebro. Y lo que comentó Kevin es que la velocidad de la señal del pie al cerebro es entre 15 y 30 milisegundos. Entonces, ¿qué esperaba el neurocientífico? Pues, oye, tocas el pie, pues va a haber una respuesta en lo que sería como la corteza motora sensitiva del pie. Pero les llamó muchísimo la atención que otras zonas del cerebro, como la ínsula, el giro supramarginal, la corteza premotora y suplementaria y el giro temporal, se iluminaran. Era como, a ver, qué relación tiene con tocarte una parte del pie. Bueno, por ahora, esos son como lo que más ha resaltado. Y además, esto era consistente en los participantes, no que sucedió en uno y en el otro no. Con lo cual, oye, pues esto no ha sucedido por casualidad, que por ahora solamente se puede hacer con 4. Eso es como la esperanza del futuro, que se puede hacer un estudio con una muestra mucho más grande, porque era pequeña, pero bueno, ha servido para demostrar que realmente la reflexología va mucho más allá de lo que se pensaba. Y que cuando hablamos de los beneficios de la reflexología, porque estas zonas tienen mucho que ver con lo que podemos hablar de esa conexión cuerpo-mente, porque la ínsula está relacionada con el sistema límbico, eso son partes profundas del cerebro. La teoría que Kevin expuso es, ¿cuál es el propósito que tiene el cuerpo para que al estimular parte del pie se activen esas zonas
profundas del cerebro. Y realmente es por supervivencia, porque es como un sistema evolutivo que ha tenido el ser humano. Es una parte del cuerpo que es muy importante para nuestra supervivencia. Si estamos en peligro, hay que moverse. Y Kevin comentó en una charla que ofreció, ¿no? Para hablarnos cómo estaba ahora, cómo estaba el estudio ahora en 2024, que ya había estudios de cómo estimulando los pies del bebé volvía a respirar. Esto cuando el bebé de pronto deja de respirar. Con lo cual, el pie, al igual que con las manos, pero en este caso se ha trabajado a nivel de reflexología podal, es una parte del cuerpo muy importante para la supervivencia del ser humano. Entonces se puede decir que el pie es parte del cerebro. Y bueno, pues el doctor Stefan Pose está tan entusiasmado con este estudio que lo ha presentado en la reunión anual de la Sociedad Internacional de Resonancia Magnética en Medicina en Singapur. Y esto lo ha hecho en mayo del 2004. Y comenta que ese estudio no solo va a cambiar el cómo se ve la reflexología, sino también el cómo se ve, cómo opera, cómo funciona el ser humano. Pues vieron que realmente lo que sucedía en el cerebro era porque se activaban redes. Entonces, pues el futuro es que se pueda hacer con una muestra más grande. Esto pone a la reflexología junto a la medicina, digamos. Es también a nivel de ciencia, es una validación científica, que es una palabra que para muchos es como Dios, pero se ha validado este efecto que tiene. Que sí, que es una muestra muy pequeña y que se necesita hacer un estudio con una muestra más grande, pero la información que se ha obtenido ha sido muy valiosa. Bueno, y aquí os pongo una de las actividades que se han realizado en esta semana. Ha sido un directo desde el Hospital de Clínicas en Argentina, donde ya llevan trabajando con la reflexología, pero en todos los departamentos desde hace muchísimos años. Allí trabajan en un equipo interdisciplinar y bueno, la reflexología es otra de las terapias complementarias que utilizan. Y en este live que han tenido, que os pongo el enlace abajo en la descripción, pues tenemos como a dos médicos donde también hablan cómo la reflexología ha ayudado a sus pacientes. Entonces te hablan de cómo la reflexología está ayudando en los casos de post-cirugía, de cuidados paliativos. Luego hay una terapeuta sexóloga y aquí abajo a la derecha está Claudia, que ella es de México y ella también trabaja, hace reflexología clínica. O sea que realmente ya hay muchos hospitales donde la reflexología tiene su peso y contribuye, porque al fin y al cabo lo que queremos es el bienestar, la recuperación, la sanación de las personas, ¿vale? Pues hay toda una serie de terapias que se complementan estupendamente. Pues maravilloso, todos salimos ganando. Bien, y si te quieres formar en reflexología, oye, ¿te gusta? Dice, oye, yo quiero aprender eso. Bueno, pues si vives por la zona de Alicante, Murcia, comenzamos un curso en octubre, es semipresencial. La parte teórica la damos por Zoom y luego ya tenemos 4 sesiones presenciales, 2 viernes y 2 domingos. O sea, cuando nos juntemos a hacer prácticas, la vamos a hacer en plan intenso, ¿vale? Con lo cual, eso favorece a gente que se tenga que desplazar. Si estás interesado o interesada, pues bien, puedes entrar a mi web, te puedes poner en contacto conmigo o en el número del centro. Bueno, pues si no conoces la reflexología, te invito a que te den un buen masaje reflejo. Te va a encantar. Bueno, pues hasta la próxima. Te envío un gran abrazo.